Muy buenos días, ya estamos en viernes 2 de diciembre, comenzamos cara a cara este último programa de la semana y comenzamos con temas económicos, hacer un balance, un análisis de lo que significa la salida de Agustín Carstens de la gubernatura, del puesto de gobernador del Banco de México y también las distintas decisiones económicas que se han tomado en las últimas horas, como por ejemplo el incremento del salario mínimo que seguramente le gusta tanto al doctor Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, les voy a mandar un libro de aritmética a los de la comisión, pero bueno. Sergio, ¿cómo viste lo de Carstens y ahorita le entramos al salario mínimo? Impactante como todo el mundo, o sea, fue realmente un choque brutal. Porque no se espera que renuncie un gobernador de banca central tan prestigiado. Bueno, es que se va a un mejor trabajo, se va a un trabajo internacional de gran envergadura. Pues nos tocó que nos lo piratearan, vamos a decirlo así. Ahora, Sergio, en ese mismo sentido, leía hoy en las crónicas de esta mañana muchas interpretaciones sobre su salida, desde aquella que nada más tiene que ver con un ascenso personal, irse al banco de los bancos centrales del mundo, digamos que es el Banco Internacional de Pagos. Sin embargo, también otras interpretaciones, Sergio, que tenían que ver más bien con diferencias muy profundas entre la política fiscal, la política monetaria, entre el propio Banco de México y la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál de las interpretaciones crees que es la adecuada? Yo me voy nada más por lo del Banco de Pagos Internacionales, pero obviamente no podemos saberlo de seguro. A ver, no estamos todos ahí en medio mientras platican Peña y Carstens. Entonces, todas estas especulaciones sí son muy divertidas de leer. Yo también ya llevo varias, pero hay que destacar varias cosas. Uno, por eso es un gobernador autónomo. Diferencias va a haber entre el que lleva la política fiscal en Hacienda y es hasta natural, ¿no? Sí, es inevitable. A ver, pero yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional, no en un gran puesto ni nada, pero me contaban ahí las historias. Y por ejemplo, cuando fueron Gurría, que era el de Hacienda, y Ortiz, que era el del Banco de México, me decían que pedían hasta oficinas separadas para no hablarse. O sea, no, en serio, no es que esto es, de veras, vamos a decirlo así, normal. Las tensiones, sí. no digamos batallas o gritos, sombrerazos, no, pero tensiones, sin duda alguna, son el pan de cada día entre el Banjico y Hacienda. Entonces, pensar que por eso va a renunciar una gente de este tamaño intelectual, de este prestigio, no, yo creo que Carstens aguantaba eso y el triple. Simplemente, pues yo sí lo veo como un ofrecimiento de trabajo que realmente nadie podría rechazar en su lugar. Pero bueno, reitero, yo tampoco estaba ahí mientras platicaban el Peña. Entonces, bueno, siempre va a haber entonces esta posibilidad, ¿no? De teorías conspiratorias que bueno, pues son mucho más atractivas que decir le ofrecieron un mejor trabajo. De acuerdo, Sergio. Y donde sí manifestó su clara oposición a la forma en que llevaban las finanzas públicas los distintos gobiernos, no solo desde ahorita, también desde el final del periodo de Felipe Calderón, es el asunto de la deuda. ¿Tú crees que Carstens tenía razón? Es decir, que se estaba empezando a utilizar la deuda, que ya está poquito arriba del 50% del PIB, que se empezaba a utilizar la deuda con mucha facilidad. Digamos, tiene razón Carstens, nada más que el gobierno cayó en un endeudamiento, vamos a decirlo así, inesperado por el colapso del precio del petróleo. No fue algo irresponsable, por decir algo financiero, una fuga de capitales, como fue con López Portillo. Entonces, hay potentes factores de explicación del endeudamiento y aparte las tasas de interés siguen estando bajas. Entonces no es lo mismo endeudarte a 10% que a 5%. Eso también hay que aclararlo mucho al auditorio. Pero ya las agencias calificadoras están nerviosas. O sea, ya los mercados empiezan a mostrar nervios. Entonces, tengan o no tengan razón, y por cierto, yo creo que no es relevante en el sentido de que hay que hacerles caso para no tener problemas, y entonces si estos llamados a contener el gasto, contener el endeudamiento, sí son correctos del gobernador Carstens, sin duda alguna. Ahora, yo no dudo que esté consciente de ello un secretario de Hacienda como es José Antonio Meade, o que estaba consciente de ello Luis Videgaray. Claro. Ahora, yo creo que un banco central tendría que tener más atribuciones, desde mi punto de vista, Sergio, más que la inflación, que simplemente, digamos, estar pendiente de que la inflación se mantenga en niveles adecuados. Sin embargo, el Banco de México, su mandato constitucional es simplemente la inflación. Y si analizamos, digamos, los resultados de Carstens en esa materia, pues parecen indebatibles, ¿no? Son magníficos. En materia de inflación son magníficos y realmente ha mantenido prácticamente el indicador dentro de la banda, que es de 2 a 4%. Ya llevamos 15 años con inflación de un dígito. Es maravilloso, y buena parte de esos años con Carstens. Ahora, hay mucha controversia de esto, y aquí sí vas a encontrar gente que piensa muy, muy diferente. Yo estoy con los que cree que una inflación baja es condición necesaria, pero no suficiente, para el crecimiento. Totalmente. Y que entonces
está bien el mandato tal como está en la Constitución. Pero hay gente que te va a decir, no, debería de también decir fomentar el crecimiento económico, fomentar el empleo. De hecho, eso dice el de la Reserva Federal. La Reserva Federal de Estados Unidos, exacto. El de la Reserva Federal, de hecho, no tiene doble mandato, tiene triple. Muy poca gente sabe esto, pero es fomentar el empleo y tener tasas de largo plazo, tasas de interés bajas. Son 3 cosas las que tiene la Reserva Federal. Y entonces muchos dicen, hay que imitar a la Reserva Federal. Yo, francamente, creo que por algo la Reserva Federal se concentra en la inflación, igual que todos, no anda moviéndole tanto a otras cosas. ¿Por qué? Por la condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque difícilmente el Banco Central puede fomentar la productividad. La llave del crecimiento económico, del empleo, es una mayor productividad, o sea, mayor tecnología, inversión, capital humano, educación. Difícilmente el Banjico le puede entrar a estas áreas, pero sí puede garantizar al menos una condición, que es que los precios no suban. ¿Cómo explicas, Sergio, el nerviosismo de los mercados, la fluctuación en el tipo de cambio? Pues parece que les gustaba mucho Carstens en este puesto, ¿no? A todo el mundo, yo creo. Pues realmente, la sorpresa. Eso de entrada, estas cuestiones ahora sí que son absolutamente inesperadas que se haya ido así. Bueno, va a estar que se queda todavía varios meses, pero de todas maneras. Entonces, bueno, el choque de la sorpresa. Y segundo, que entre los posibles sucesores que se están barajando, pues no hay nadie, hay economistas extraordinarios, pero no hay nadie con ese prestigio internacional. Entonces, realmente, digamos que cuando Guillermo Ortiz estaba acabando su periodo, el sucesor natural era Agustín Carstens. O sea, no había duda que si no seguía Ortiz, iba a ir Agustín Carstens. Y ahora, en cambio, no hay esa claridad sobre quién puede seguirle en el Banco de México. Y decir que quien llegue en julio de 2017, Sergio, pues puede quedarse hasta 2026. Y no, el gobernador acabaría también 2021, el nuevo gobernador. ¿El nuevo gobernador acabaría 2021? Sí, o sea, concluiría el periodo de Carstens. Tiene una lógica esto, para permitir que el presidente que sea elegido en 18, a la mitad de su periodo, pueda nominar a su vez al Senado al gobernador del Banco de México. Es decir, le tocará al siguiente presidente nominar a un nuevo en 2021. Siempre, pero a la mitad. A la mitad. Nunca al principio, no es como cambio de gabinete. Sí. O sea, tiene una oportunidad para, estrictamente hablando, ratificarlo o no. Y eso es a la mitad de su sexenio. Antes de que se nos acabe el tiempo, Sergio, el asunto del salario mínimo, 73 pesos a 80 pesos, es el aumento que aprueba la CONSAMI. ¿Qué opinas? 7 pesos. He leído lo que has escrito en torno a este tema y de los pocos que, de acuerdo al INEGI, ganan el salario mínimo, poco más de 9,000 personas, hasta más o menos en los datos que tiene registrados el INEGI. Pero bueno, es un gesto en términos de incrementos salariales que no habíamos tenido en el pasado. Es un gesto. Mira, yo realmente lo que he dicho en tu programa, y te agradezco siempre que me invitas a decir esto, que sé que no estás de acuerdo muchas veces, pues realmente es un gesto que ojalá no tenga consecuencias inflacionarias. Yo creo que va a ser inocuo, yo creo que no va a servir de nada, ni para bien ni para mal, excepto que tal vez para mal que sea inflacionario, ojalá no lo sea. De ahí viene el peculiar, pues no sé si llamarle engaño, que dice la CONASAMI que el aumento fue de 3.9%, cuando pues 7 pesos son 9.6%. Sí. Dicen, no, es que 4 pesos no son parte del aumento, es una recuperación. Bueno, disfrazar las cosas de una manera tan infantil, yo creo que sí pueden engañar a alguien en primaria, pero fuera de ahí, bueno, ojalá pegue, ojalá no sea inflacionario, pero sí, como gesto está bien. Creo que usas una palabra muy adecuada, es un gesto, pero pues ojalá que no tenga consecuencias negativas, y si no las tiene, pues hoy lo celebro junto con todo el mundo, pero realmente, pues sí, los que están registrados, trabajadores formales en el Seguro Social, ganando un salario mínimo, son 9,165 personas, de más o menos 18 millones. O sea, el resto ganan algo extra, digamos, alguna propina o otra cosa, aparte del salario mínimo. De los 9,165, muy probablemente, y también de los que están registrados. Exacto. Ahora, Sergio, si tú dices que son 9,000, pues difícilmente tendremos ese impacto inflacionario. Digamos, al menos por el salario mínimo, a menos de que eso sirva para que los salarios vayan para arriba. Exacto. No, el peligro real es ese. Por supuesto. Que qué bueno que se mejoren los salarios, ¿no, Sergio? Que llegue mientras no te suban los precios igual, entonces quedamos igual. Sí, se convierte en un perro que se muerde la cola, ¿no? Sí, ese es el problema. Si nadie estamos en contra de subir salarios, suena hasta feo, ¿no? Que uno diga que no suban el salario mínimo, pero realmente es que el aumento salarial
los que son de veras, los que tú ves en países desarrollados, emergentes, llegan vía productividad, no porque uno tenga buenos deseos, y todo, los buenos deseos los tenemos todos. Oye, me está preguntando gente del auditorio antes de despedirte, Sergio, si realmente esto puede llegar a impactar en créditos y en este tipo de cosas, este incremento del salario mínimo. Que yo sepa, ya se desvinculó por completo. No estoy al tanto de todas las legislaciones, ni de, por ejemplo, Infonavit, por decir un ejemplo. Pero que yo sepa, ya se desvinculó. De hecho, ese era uno de los motivos que ahora alegaban para decir, ahora sí se le puede subir, porque ya se quitó por completo. Tengo entendido que para hacer los cambios, aquí estuvo el delegado del Infonavit esta semana, tengo entendido que tú mismo tienes que ir a hacer el cambio de salarios mínimos a la nueva unidad de medida. Tengo entendido eso. Pues ojalá. Si es así, sí tendría impacto, ¿eh? Vaya que sí, y esperemos que entonces mucha gente esté consciente de esto, porque vaya desastre que sería para la gente que no está cuidando tanto su crédito, o una gente ya mayor, qué sé yo. Sí, totalmente. Me acabas de alarmar. Espero que Infonavit, de hecho, tome una iniciativa en este sentido de hacer el cambio por sí mismos. De acuerdo. Doctor Sergio Negrete, gracias. No, Enrique, encantadísimo, ya lo sabes. Un saludo. Gracias. Nosotros vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Está con nosotros Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua. Con él vamos a platicar de muchos temas relacionados precisamente con la agenda del agua en Jalisco. Regresamos. 9 de la mañana con 21 minutos. Rápido algunos mensajes. Jesús Sánchez, buenos días. Tengo una pregunta, tal vez fuera de tema, pero le gustaría saber si pagaré y cuánto más en mensualidad de Infonavit. Pues mi crédito está en salarios mínimos. Gracias, ojalá puedan ayudarme. Pues sí, incrementa el siguiente año de 73 pesos a 80. Entonces habrá seguramente ahí algún ajuste. A ver qué dice el Infonavit en torno a este tema y trataremos de contactar con el delegado para que también nos dé su opinión. Jorge Brambila nos dice, Ofoviste es en salarios mínimos, totalmente, gracias. Carlos Bautista, ¿qué pasó con deudas del Infonavit? Muchas gracias también por el comentario. Dice también Ileana, ¿y en qué afecta el pago de créditos al aumento del salario, ya que es en salarios mínimos? Y bueno, también nos dice 4943, semáforo descompuesto en Chapultepec, Pedro Moreno y Morelos. Y también nos dicen a través de Twitter, nos comenta Carlos Torres Robles, a quien le mando un saludo. Dice, el salario mínimo debe desaparecer. Bueno, no me extraña, Carlos Torres lo conozco, es liberal y entiende que el salario mínimo es un decreto de los gobiernos, pero bueno, creo que en un mercado tan injusto y en un mercado donde se pagan salarios que prácticamente rozan con el hambre y con la pobreza alimentaria, creo que es importante que exista un indicador de referencia, un salario de referencia, al menos en términos de dignidad. Por supuesto que este salario mínimo sigue estando lejos de eso. Y bueno, nos dice Ramos Francia, subgobernador, credenciales comparables con Carstens, nos dice Alejandro Vargas en relación a lo que puede suceder al interior del Banco de México en este proceso largo de transición hasta julio del próximo año. Y ahora sí saludamos a Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, muy buenos días. Buenos días, Enrique, buenos días a la auditoría. Gracias por acompañarnos, Juan Guillermo. Ahorita le entramos, hay muchos temas del agua, muchos temas relacionados con la agenda del agua en nuestro estado. Pero lo que me gustaría preguntarte primero es, ¿cómo ha sido la interlocución entre ustedes y el gobierno del estado, entre el Observatorio Ciudadano del Agua y el gobierno del estado? He escuchado muchas voces diciendo, pues prácticamente no nos ponen atención, lo que recomendamos realmente no tiene impacto en la forma en que los gobiernos desarrollan sus políticas públicas y las políticas relacionadas con el agua. ¿Cómo ha sido la interacción en pues ya son 2 años, ¿no? Sí, bueno, lo que parecía ser una buena intención y encarar de una manera seria el tema del agua al formar el observatorio, pues se ha convertido quizá en decepción para algunos funcionarios, en el sentido de que de ninguna manera vamos a avalar una política errónea en el manejo del agua en el estado. Entonces, bueno, como no se ha avalado ese manejo que se viene haciendo basado en la oferta, bueno, pues se buscan alternativas de buena manera para tener ese aval que no le ha dado el observatorio. Hay buen ánimo en los integrantes, en la mayoría de ellos, un trabajo muy cuidadoso, muy meticuloso que se ha hecho. Es un proceso nuevo de entrar a una fase donde habitualmente los que manejan el agua se han sentido incuestionables, pues, o no han sido cuestionados de una manera puntual. Ahora el tener cuestionamientos, pues, de esta naturaleza,
obviamente no les parece y bueno, eso atenta quizá con los intereses de algunos, ¿verdad? ¿Ustedes en el observatorio, Juan Guillermo, han recibido alguna presión para cambiar sus recomendaciones? No precisamente como una presión, o sea, hay, digamos, como invitaciones a tener algún presupuesto designado de alguna manera directa. O sea, que les paguen salarios, Pues ellos hablaban de... Porque es honorario su cargo, ¿no? Sí, ellos hablaban de que cómo hacíamos para los lápices y el papel, ¿verdad? Que se necesitan, son gastos y que, bueno... Pues, que pueden ahí echarles la mano. Pero bueno, conocemos también cuál es el propósito de esos apoyos supuestos. Nosotros decíamos, bueno, si es una realidad que se necesita, se generan gastos, todo lo que estamos haciendo, y se aceptaría en todo caso un presupuesto que estuviera etiquetado desde el Congreso, que es un órgano plural. Y para cuestiones ahí, estrictamente de gastos, materiales. Sí, de materiales. Entonces, bueno, pues sí, esa figura novedosa, digamos, para algunos, pues sigue costando trabajo, pero definitivamente consideramos que es un buen paso en el sentido de que para poder hablar de gobernanza tenemos que hablar de democracia en el manejo del agua. O sea, no podemos concebir o seguir sosteniendo una autoridad vertical, ¿verdad? Totalmente para este manejo discrecional, sobre todo en una situación donde se están convirtiendo como juez y parte, la Conagua, por ejemplo, el promover obras, licitarlas a ellos mismos. Entonces, creo que eso debe cambiar en un corto plazo, quitar esa posibilidad de ese manejo, porque las soluciones que se están planteando no son eminentemente técnicas o sociales, detectan un área de negocio y eso es lo que impulsan. Entonces, es muy delicado convertir un elemento de vida en un gran negocio y, claro, una tentación muy fuerte. Para entrarle, Juan Guillermo, precisamente a esos temas, solo terminar con la relación entre el observatorio y el gobierno. ¿Tú crees que en algún momento los funcionarios, algunos de los que impulsaron en su momento la creación del observatorio, pensaban que era fácil o que iba a ser fácil, pues de alguna forma como torcerles la mano para que no fueran duros en sus recomendaciones y para que de alguna manera fueran transigentes con lo que hace el gobierno del Estado y el gobierno federal? Bueno, un primer planteamiento que se hizo era que se formara incluyendo funcionarios públicos, por ejemplo, que fuera parte el director de la CEA. Pues sí, o sea, obviamente. Entonces, eso lo rechazamos a las primeras reuniones. Y bueno, ya de ahí les comenzó a preocupar. Está... de manera, bueno, curioso y no, han hecho un bloque los representantes del empresariado, la Cámara de Comercio de Guadalajara, Consejo de Cámaras Industriales, Coparmex, el propio CESCAL, han hecho un bloque en donde ellos se apegan al proyecto, en el caso del Zapotillo. O sea, la intención inicial del gobernador era formar un observatorio para el tema del Río Verde, exclusivamente. Por la trascendencia y la vinculación que tiene el agua, decidimos en su momento que fuera para todo el Estado. Extensión, sí, ampliarlo. Entonces, yo en lo personal sigo creyendo en un grado de buena fe del gobernador, pero también es lamentable que con la posición que él tiene no esté poniendo el orden. Si verdaderamente cree en lo que dijo en el momento pues para crear el observatorio, pues tendría que darle su lugar. O sea, es que no tiene sentido que creas un órgano que te auxilie, que te aconseje, pero cuando se generan esos consejos, esas recomendaciones, dice que no, pues es que hay contradicciones y las contradicciones... Sí, les encuentran ahí los... Sí, que son los mismos que las siembran. Por ejemplo, del primer bloque de recomendaciones que, digamos, las dos sustantivas serían, para el caso del Río Verde, el ordenamiento hídrico, que es indispensable que se realice en toda la cuenca del Río Verde, y la quinta recomendación, que es, no hay condiciones para un trasvase hacia León, Guanajuato. Ese bloque de recomendaciones se votó por unanimidad. Pero en el caso del trasvase parece que ya está prácticamente todo, ¿no? Parece el trasvase lo ha publicado, por ejemplo, Agustín del Castillo en Milenio en las últimas semanas. Es decir, que ya parece que las licitaciones están hechas, todo para... Bueno, las condiciones, digamos, legales están dadas. Lo que no están dadas son las condiciones físicas y sociales para que eso suceda. Pero parece que va a haber el trasvase. Bueno, hay muchos que quieren que se dé el trasvase. Incluso es lamentable que desde Jalisco prácticamente se está avalando una acción que va a perjudicar enormemente. A ver, vamos un paso para atrás para que la gente nos entienda mejor, Juan Guillermo.
¿En qué está el asunto del Zapotillo, el convenio, el agua para Guanajuato, el agua para Jalisco? ¿En qué estatus está? Porque yo ya en tantas instancias jurídicas ya me perdí. Bueno, vamos a ver cuál es el origen de todo esto. Sí. El origen es la reserva de agua, pero aquí lo delicado, ese decreto de reserva de agua del 95, reserva el agua del Río Verde solo para público urbano. Okay. Despreciando de alguna manera la gran actividad agropecuaria que existe. De los Altos, ¿no? Sobre todo. Bueno, y en Zacatecas también hay alguna actividad, supuesto, claro. En Aguascalientes es muy importante, obviamente los Altos. Entonces, en su momento, cuando esto se daba a conocer, porque lo manejaron pues de una manera en donde la gente no tuvo ni la información ni el interés quizá de ver esa trascendencia por esa acción, y bueno, eso se ha dejado ahí sin tocar mucho, ¿no? Porque dicen, ya es un decreto presidencial y eso es inamovible, es como si fuera un decreto divino. Que es el decreto que ahorita está vivo. Porque vigente, el resto han sido, digamos, no se han formalizado, ¿no? Porque han habido errores de procedimiento. Bueno, el orden, digamos, se emite un decreto, se reserva una cantidad de agua, se dice qué volúmenes son para qué lugares, y luego vienen los convenios en donde ya se determina o se ponen de acuerdo de qué lugar y de qué forma se dispone de esa agua. Esa es, digamos, como la secuencia. Entonces, el propio decreto dice que se reserva un agua que no está en uso, supuestamente. Primero, no está presente porque es agua de lluvia y solo en las temporadas estaría, claro. Y siempre y cuando no afecte a derechos de terceros. Pero luego, dentro de ese mismo decreto, en el artículo 5, dice que se reserva el agua solo para el uso público urbano. Y por lo tanto se favorece a León. Se favorece a León en el sentido de que es el único hasta ahora que tiene un proyecto ejecutivo, tiene presupuestos, tiene obra avanzada, en el caso de la cortina de la presa, y algunos tubos que han tirado por ahí en los linderos con Jalisco. Pero eso no está, digamos, concluido de ninguna manera, no está construido el acueducto, y sobre todo esperamos que se atienda la condición que tiene la cuenca del Río Verde, que es deficitaria. Vamos al corte y volvemos y seguimos platicando con este tema. Juan Guillermo, nos quedamos con el asunto del reparto del agua y ahorita en el corte me estabas platicando de pues digamos como toda esta sobreoferta de agua que tiene, digamos, el municipio de León y la ciudad de León, digamos, si lo ponemos en comparación o si lo ponemos en contrapunto con lo que sucede en muchos municipios de los Altos de Jalisco. Así es. Bueno, el agua es un elemento dinámico, vemos el propio ciclo, es dinámico. Aquí pretenden considerar como estático y definitorio el decreto donde reserva una cantidad de agua, que lo hacen bajo unas condiciones que ya no existen. Por ejemplo, uno de los argumentos que esgrimía León es que su acuífero estaba sobreexplotado y que en ese momento los acuíferos de los Altos no lo estaban. En hidrología se consideran los acuíferos como el pulmón del río, los pulmones de los ríos. Entonces, pero a partir de 2003 este escenario cambió drásticamente. En diciembre, la Conagua publica que la mayoría de los acuíferos en la región de los Altos están sobreexplotados. Entonces, el agua que llegó a los acuíferos fue agua de lluvia o de deshielo en algún momento. En la actualidad no tenemos más opciones que el agua de lluvia, el agua superficial. Entonces, lo que nosotros hemos pedido todo el tiempo es que se consideren las condiciones actuales. Si fuera salud humana, es un paciente que va hace 30 años, le hacen estudios clínicos y después de ese tiempo le dicen, ¿te acuerdas de que había unos estudios ahí? Ahora te toca donar. Oye, pero tú mismo me diagnosticas un cáncer de pulmón. No importa, tú puedes donar sangre. Entonces, eso tiene que considerarse. Se ha vendido la idea también para el área metropolitana que eso va a salvar el lago de Chapala. No hay ninguna razón fundada para que eso suceda. Primero, se mencionaba que esos 120 millones de metros cúbicos que se llevaría a León regresarían a Chapala y eso elevaría el nivel del agua. No es así. O sea, hay un algoritmo en el decreto del 2014 para determinar la distribución de agua en el Lerma, que por cierto tampoco lo cumple Guanajuato. Entonces, no va a suceder así. Y la otra cuestión que es muy importante y se pierde de vista, ellos se llevarían el agua potabilizada, entubada, medida a la entrada de su acuaférico.
y el retorno sería solo el 70%, ahí está en el título de asignación determinado, pero descargada a cielo abierto en el río Turbio. El río Turbio es donde descargan las tenerías, es uno de los ríos más contaminados de México, donde trae muchos metales pesados que no se pueden retirar por la planta que tienen. Claro. Pero entonces, Juan, digamos, en términos de metros cúbicos, en términos de reparto, ¿en cuánto exactamente estaríamos? ¿Cómo estaría dividido el agua en términos de la ciudad de Guadalajara, de Los Altos, de León? De acuerdo, supongo que al convenio del 95. Sí, León se lleva alrededor de un 27% del agua de la cuenca, teniendo solo alrededor de un 6% de territorio. Es una cuestión ahí muy ventajosa. Pero más de población, ¿no? Más porcentaje en términos de población. En apariencia, pues, porque si nos vamos ya a los números y el nivel de desabasto, no existe esa sequía, esa sed en León. Está cubierto, tiene agua, tiene reservas, incluso la propia autoridad responsable lo declaraba así hace un par de años. Entonces, aquí el motor principal de esto es un negocio, o sea, no hay una justificación ni social ni técnica para hacer este trasvase. O sea, negocio te refieres a qué en específico, de algunas empresas que han participado como Abengoa. Sí, en el caso concreto de Abengoa, o sea, es una participación ahí con dinero no propio de la empresa, es dinero de fondos de inversión. Bueno, es que la empresa no tiene, pues está tronada, está en concurso mercantil. Desde el principio entró bajo ese esquema. Bajo ese esquema de un proyecto financiado. Entonces, esa cantidad de agua que se ha reservado ahí, en la actualidad es muy difícil que justificarla, digamos. Sí, o sea, por cómo se están dando los temporales, es una cuenca muy errática. Y sobre todo, hace unos 12 años, cuando estaba el tema de Arcediano, quien era entonces director de cuencas en la CEAS, el ingeniero Tito Lugo, que es ahora director de la CEA, sí. Y el ingeniero Dau declaraban que el río Verde no daría más allá de 10 metros cúbicos por segundo. Pero ahora, un estudio que le han contratado al IMTA, resulta que se han encontrado ahí agua que no habían visto, y ahora dicen que es un poco más de 20 metros cúbicos por segundo. O sea, el doble. El río Verde. Pero lo curioso es que si en 12 años que es esta declaración, ha crecido la población en la cuenca, ha crecido la producción, ha habido periodos de menor precipitación, ¿de dónde está apareciendo esa cantidad de agua? O sea, no hay un sustento real para pensar que esa agua la va a producir el río Verde. Y en el asunto del Zapotillo, ¿en qué estatus legal está? Y si en realidad pues ya terminamos con la presa 80 metros y va a terminar siendo a 105 metros, ¿eso está decidido? La Corte determinó la invalidez del convenio de 2007 y se apega al de 2005. Aquí cabe destacar que se está haciendo una revisión de parte del Congreso, porque el convenio de 2005 tampoco tuvo el aval del Congreso. Entonces, muy probablemente el Congreso presente alguna controversia. Pero es un también. asunto, por lo que la Corte invalida, es un asunto procedimental. No es tanto un asunto de fondo en el sentido de la presa 80 o 105. Porque el convenio no cumplió con los requisitos indispensables. Entonces, eso está vigente todavía, aunque deja una puerta abierta a la Corte en el sentido de un nuevo convenio que tenga el aval del Congreso, o el propio convenio 2007 que avale el Congreso al convenio. Pero entonces, bueno, el costo social sería muy, muy fuerte. Desde el punto de vista del observatorio, digamos, la opinión que tiene el observatorio es que se quede 80 metros, la cortina. El ideal para todos, incluso para la gente de León, porque no le va a beneficiar a la gente de León que le vendan el agua más cara de lo que ya le están vendiendo. Hasta ahora, estadísticas que han hecho investigadores del propio Guanajuato, es la tarifa más cara del país, la que pagan en León. Sí, cierto. Entonces, llevar el agua del Zapotillo va a costar mucho más dinero, no es un beneficio para la gente común. Y en este escenario, pues, lo conveniente es que se cancele el trasvase, porque no hay tal cantidad de agua. El agua no puede aparecer por decreto. O sea, podrán hacer todo el reparto que quieran en el papel, pero las condiciones de la cuenca ahí están. O sea, los 20 metros cúbicos no son ciertos. No, porque también dijimos, bueno, ¿cómo podemos contrastar esto? ¿O cómo podemos saber? El proyecto está basado en expectativas de qué pueda suceder en el futuro, pero ¿qué ha sucedido en la cuenca? Entonces pedimos por transparencia a Conagua 3 presas. Plutarco Elías Calles en Aguascalientes, se construyen en el 32,
capacidad de diseño para almacenar 340 millones de metros cúbicos. El promedio después de todos estos años es alrededor de 70 millones de metros cúbicos. La del 40, que está en Lagos de Moreno, se construye a finales de los 40 para 30 millones de metros cúbicos. El promedio es 10. La del Elías González Chávez, aquí en Tepatitlán, que se diseña para abastecer 3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara, y el promedio después de 20 y tantos años es de medio metro cúbico. O sea, si estas 3 presas están en la cuenca, se calcularon bajo la misma metodología y no se están llenando con la capacidad que se esperaba, ¿por qué el Zapotillo va a ser diferente? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por los decretos? ¿Por el reparto de agua que se hace de mayor volumen? O sea, no es lógico. Entonces, ahí hay un problema muy, muy serio que no se está encarando de la mejor manera. Vamos al corte, seguimos con Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua. En caso de fallo del acueducto. Entonces, sí, eso se tendrá que abordar con seriedad, sobre todo con participación de la gente del lago, ¿verdad? Con un tema, con una actitud muy propositiva, digamos, tanto para defender la protección del lago, como para tener una alternativa y garantizar que se tenga ese suministro. Es que es poco más de un 60% para el área metropolitana, no es cualquier cosa, y no se está atendiendo. Pero también lo delicado, y ahora ya estamos entrando también en el tema de calidad del agua. Ya se aprobaron el miércoles pasado recomendaciones en el tema de la región Lagunas. Hay un problema de salud muy serio, equiparable casi al tema del río Santiago. ¿Ah, sí? Sí, es muy severo, entonces los estaremos dando. ¿En qué municipios más o menos? ¿Vieron esos Copula, impactos, digamos? En Zacualco de Torres, en fin, son prácticamente todos los municipios de esa región que tienen problemas por contaminación de un basurero que está ahí, por ejemplo. La calidad de los pozos, se ha encontrado mercurio en algunos de ellos, de los que abastecen poblaciones. Entonces, no es un tema menor la calidad, y bueno, ya se estará abordando de parte del observatorio, estarán emitiendo esas recomendaciones. Y en el caso de Chapala se ha perdido de vista mucho la calidad, se le ha puesto siempre el acento a la altura, cantidad, a la altura, a la cota que guarda el lago. Entonces, es un problema muy, muy serio, con un impacto a la salud bastante fuerte, que cuesta a la rama de la salud mucho dinero. Sobre todo lo grave es el impacto en sí mismo de la salud en la gente. Entonces, eso es un síntoma de una errónea política, algo se está haciendo mal, además de las normas muy laxas, que además no se aplican prácticamente. Entonces, tendrá que encararse ese tema mucho más a fondo. Y bueno, algo que no se ha hecho y quizá por eso no cambian las cosas, es que se empiecen a deslindar responsabilidades también en los funcionarios. ¿De quién no ha cumplido? Sí, o sea, hay responsabilidades ahí que no se están cumpliendo y se pasan la bolita de que si son temas federales, que es esto estatal, que esto no me toca, que esto... Entonces tiene que encararse con esa seriedad, y tendremos obviamente que cuidar el volumen y calidad de agua, porque sí es preocupante el impacto en la salud. Crecen exponencialmente los casos de cáncer. Sí. Tenemos de manera extraoficial, ya lo estamos solicitando, pero se habla de incrementos en cáncer desde un 600%. En estos municipios de la zona Lagunas. Y también en el estado. Entonces, y muchos de esos casos son para... ¿Tienen que ver con la mala calidad del agua? Tienen que ver con la mala calidad del agua. Obviamente son causas multifactoriales, pero donde el agua juega un papel muy importante. ¿Cuándo presentan las recomendaciones, Juan Guillermo? Les estaremos avisando en la semana, estamos afinando un poco, ya es el tema de estilo de redacción para ir unificando. Pero es la próxima semana, digamos. Sí, se están ya dando a conocer, y bueno, eso pues le dará otra dinámica también al tema del agua. Nos quedan un par de minutos, Juan Guillermo. Tenemos, hace algunas semanas hubo un debate en nuestra ciudad, un debate público sobre pues si realmente estamos ante una crisis de agua y ante un problema estructural en materia de agua y de provisión de agua, en particular la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Bueno, es una crisis de mala administración del agua, de malos proyectos, digamos, o mal encarados esos proyectos.
porque también se habla de una gran cantidad de agua que se necesita cuando una ciudad se inunda en cada temporal. También no se están reutilizando prácticamente agua, la usamos y la desechamos a la barranca. O sea, tendrá que verse de manera integral, o sea, cuidarse las zonas de recarga, reutilizar buena parte de agua, sobre todo en industria, en riego de jardines, en fin. O sea, tiene que ser verdaderamente integral, porque luego al sector oficial le basta con ponerlo como encabezado, que estamos en una era de la gestión integral del agua cuando no lo estamos en realidad. O sea, tiene que cumplirse con las condiciones de una gestión integral del agua, que incluye el tomar en cuenta obviamente a la población afectada o posiblemente beneficiada con esas acciones. No podemos seguir con una política muy vertical, muy autoritaria. Tiene que socializarse más, y los proyectos se tienen que plantear de mejor manera también, definitivamente. De lo contrario, pues vamos a entrar en crisis. Es decir, ahorita no estamos en crisis. Ahorita los canales, digamos, de provisión de agua, todo, están en buen estado. Sí, está la sospecha siempre de que quienes son juez y parte, quienes abren o cierran la llave, pues pueden generar alguna crisis inducida, ¿no? O hacer sentir en la gente que hay tal situación de emergencia, pues para impulsar los proyectos o para evitar resistencias, digamos, que se ponen a determinados proyectos. ¿Y crees que eso fue lo que pasó hace algunos meses? Es decir, que fue una crisis inducida o se generó cierta alarma pública. Puede darse, o sea, es muy probable. Entonces habrá que estar muy atentos con todo eso. Antes de irnos, que nos queda un minuto, Juan Guillermo, se anunciaron aumentos en las tarifas del agua en zona metropolitana de Guadalajara, incrementos. ¿Qué opinas de los incrementos? ¿Si son suficientes o crees que tiene que haber otra forma de entender el cobro del agua? Bien, yo siempre he sostenido que tendremos que vernos como en espejos, que hacen otras ciudades, pero sobre todo con agua de calidad. Aquí se le pone mucho acento a la tarifa y se dice que se desperdicia agua porque es barata. No, cuidado ahí, o sea, con manejar esas posiciones como castigo, cobrar más caro. No, o sea, primero tenemos que pensar en un agua de calidad, que se pueda beber el agua de la llave sin enfermarse. De acuerdo. ¿Y qué están haciendo muchas ciudades en el mundo? ¿Cómo están sus tarifas? Altísimas. Bueno, pero si lo vemos en una justa proporción, no son tan altísimas, porque es agua que se puede beber sin enfermarse. Entonces, aquí tendremos que retomar esa parte. Se ha dejado de lado, incluso los promotores de los proyectos, como los impulsan, dicen que no importa la calidad, que lo que importa es el volumen. Y vemos el reflejo en la salud. Si no prestamos atención con la calidad, la gente se va a seguir enfermando y no va a haber recurso que ajuste para atender la salud pública. De acuerdo. Juan Guillermo, gracias por haber estado aquí. Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua, gracias por habernos acompañado. Gracias, Enrique, gracias al auditorio. Y ojalá te des otra pasada, porque sí, nos quedamos con muchísimos temas. Gusto. Hay mucho que compartir. Yo soy Enrique Tucen, nos escuchamos el lunes en Cara a Cara. Habrá muchos temas, discutiremos ciclovías, estarán algunos alcaldes que pasarán aquí por esta estación y por este programa. Es decir, tenemos una semana de muchas discusiones, de muchos debates en torno a los temas públicos. Hasta el lunes.